Hermano, gracias. Hermano, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y entonces no vamos a hablar de nuestro ministerio específicamente, pero de un proyecto, sino de un proyecto que Dios nos ha dado, no solamente nosotros, sino a un grupo de hermanos de habla inglés, de habla español. I just wanted to say that the report I've been asked to give and wanted to give was on a project that the Lord is working on right now, not necessarily related to our ministry particularly. Hermano, como saben, ¿verdad? Habían esos desastres naturales que han sucedido y muchos de los hermanos están sufriendo de gran manera ahora en lugares varios, ¿verdad? Pensamos en el sismo en México y en los huracanes y todo. You know, we're thinking about the brethren who are suffering and having need in the great natural disasters. We've seen the earthquakes and the hurricanes. Y hermanos, me acuerdo de que Jesucristo, ¿verdad? Cuando vio a la gente, él fue movido por compasión, ¿verdad? Porque eran como ovejas, ¿verdad? Desamparadas, ¿verdad? Perseguidas, con muchas necesidades. Él vio la necesidad grande de la gente. Think about the Lord Jesus Christ in Matthew 9. When he saw the multitudes, he was moved with compassion, for they were sheep as without a shepherd. Pero cuando habló con los discípulos para animarlos, para en un sentido, reclutarlos, ¿verdad? Para la obra, él dijo, la cosecha o la mies es mucha, ¿verdad? Pero más los obreros son pocos. But when he turned to the disciples and wanted to motivate them and in a sense recruit them for this task, he told them, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Y entonces, en el mundo, en la obra del Señor, ¿verdad? Cada necesidad representa una oportunidad para hacer algo, para mostrar el amor de Cristo y de glorificar el nombre de Cristo. And so the point is, every time there is a need in the world, right? Every time there is a need, whether it's a spiritual need or a physical need, that's an opportunity for us both to show the love of Christ and also to magnify the name of Christ. Y Dios nos ha dado estas oportunidades. Un servidor está ahora obrando un poco con grupos, ¿verdad? Operation Renewed Hope, con grupos de hermanos, con CUB, Colegio Universitario Bautista de Puerto Rico, otros ministerios en Puerto Rico también. Y estamos tratando de agregar un database, ¿verdad? Una información de grupos que tienen necesidades y grupos que tienen interés y la capacidad de proveer ciertas ayudas. And so what we're doing is trying to coordinate with groups in Puerto Rico, Puerto Rican Baptist College, other groups there, as well as a group called Operation Renewed Hope to help out in Puerto Rico. And what I've been asked to do is to put together kind of a database of ministries that are there that need help and can be used as a base for helping the people, pardon me, and also to put together information about those who are doing something or those who want to do something. Y entonces vamos a estar nosotros, ¿verdad? En la comida, voy a tener una mesa allá, ¿verdad? Y si usted, como su ministerio individualmente, y si conoce a alguien en Puerto Rico, si tiene información de un ministerio allá o unas necesidades allá, estoy para recibir esta información. Y también si su ministerio, si su iglesia, si su misión, si individualmente, si quiere hacer algo, ¿verdad? Pero no sabe qué puedo hacer para ayudar a los hermanos en Puerto Rico, estamos aquí para tomar su información, para que podamos conectarles, ¿verdad? Con los ministerios que necesitan ayuda. No estamos reclutando personas en un sentido de que estamos diciendo necesita participar en este proyecto o ese proyecto, pero solamente para conectar a las personas que quieren ministrar. And so we're not saying you need to participate in this or participate in that. We're simply trying to connect people who want to do something with those who have a need. Y entonces vamos a estar allá, ¿verdad? En la mesa durante la comida y ustedes pueden ir conmigo para hablar de eso. And you can come and talk to us. Que Dios le bendiga. Gracias. Uno de los propósitos principales de esta conferencia fue de tener una oportunidad para otras personas, varios diferentes ministerios, juntarse y compartir
las especialidades o habilidades o talentos o enfoques para ayudar a otros y también para otros ver que hay ministerios que pueden ofrecer lo que uno falta en su propio ministerio. One of the things that the think tank was created for was to have people with certain abilities or certain gifts or certain focuses in ministry to share those with others, and those who are looking for certain areas of need in their ministries to take advantage of the fellowship. Entonces queremos seguir animándoles a aprovechar de los recesos. De hecho, los recesos fueron apartados con el fin de darnos este ambiente. Entonces, aunque tenemos talleres donde no hay mucha práctica al mismo tiempo, también es importante este tiempo de receso, porque por eso existen. So the times during the breaks are actually coordinated for us to take advantage of those opportunities to talk to each other. So I encourage you to continue to do what you have been doing. Pues para mí es un privilegio, es un honor presentar al hermano Mateo Bixby. Le he conocido por como 25 años, también conocí a su esposa Susana hace como 25 años y desde aquel entonces viendo cómo la gracia de Dios en su vida, viendo a Dios usar a él en hacer algo que está cerca de mi corazón, es equipar a otros para el ministerio y específicamente en Mexico. For me, it's a privilege, it's an honor to present Brother Matt Bixby. I knew him and knew his wife since about 25 years ago, and it's been a blessing to me to see the grace of God in his life and in doing something that is near to my heart. It's equipping men and women to use their lives to serve the Lord, and in the context, specifically in Mexico. Él trabaja como el encargado de la Facultad de Teología ahí en la UCLA, la Universidad Cristiana de las Américas. Tiene más de 15 años haciendo eso, sirviendo ahí en la UCLA. Y la UCLA tiene 20 años, pero me acuerdo cuando yo era joven en la universidad, ver a unos hermanos compartir su visión y luego ver ahora que ya tiene 20 años en México. Para mí ha sido un privilegio ver este ministerio crecer. For me, it's been a blessing to see the UCLA ministry in Hermosillo, in Monterrey grow. I remember seeing some men who had the vision for the UCLA ministry, the university, back when I was a college student, and to see that now a thriving ministry after 20 years. And seeing it growing, it's a blessing. They have a number. They have 7 undergrad degrees. They have different master's degrees, and they're continuing in their ability to be a blessing, to be an encouragement, and to take the level of preparation even higher as they continue to be a ministry in Mexico, but reaching other parts of the world. Entonces ha sido un privilegio ver este ministerio, esta universidad con 7 licenciaturas, pero también con maestrías y siguen avanzando en su habilidad de equipar en diferentes niveles. And so for me, it's a privilege to present Brother Matt, and I know that what he has to share with us is a result of his life as an investment in others for Christ. Entonces es un privilegio para mí presentar a hermano Mateo, y yo sé que lo que tiene para nosotros es el resultado de una inversión de su vida para otros. Buenos días, es una bendición poder estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir un poquito sobre un tema que es muy importante para mí, que es la predicación y la predicación expositiva. Antes de entrar a ello, quisiera nada más mencionarles algunas de las maneras que la Universidad Cristiana de las Américas puede ser de ayuda para ustedes. I just want to say that I'm privileged to be here and speak on something that's very dear to my heart, which is preaching. And before I get into the topic, just share a few things with you about how the university might be a blessing to you, even if you're not in Monterrey. We do have a little bit of information on a table to the left there as you go out of the auditorium. A couple things. There's a brochure that tells you about the university. We also have various online classes
as well that you can take anywhere in the world. And you can get some information about that on the table back there. And also something new that we've just started is a blog. There's a little bookmark like this with the name of the blog. You can get it on Facebook or directly on the web. And so you can access it that way. And I want to show you, I think Alberto has the blog here. Algunas cosas que nosotros podemos ofrecerles a ustedes, aun si no están directamente en la ciudad de Monterrey. Tenemos clases que se ofrecen en línea, en particular en el aspecto de lo que es la Biblia, ¿verdad? Pero también tenemos algo que hemos comenzado recientemente, que es un blog. Creo que será de mucha bendición para los hermanos que lo lean. Va dirigido a hermanos en general, pero también a pastores que quieren nuevos recursos. Y aquí pueden ver algo de ello, el artículo que publicamos el día de ayer. Se trata el tema de boga mar adentro y de interpretar la Biblia literalmente. Tenemos diferentes temas. No vamos a pasar mucho tiempo porque hay mucho que cubrir, pero creo que podrán ver que hay algunos temas bastante interesantes para mujeres también. Y les invitamos a pues, tener acceso a la página, darle like en Facebook y entonces de esa manera beneficiarse de este nuevo recurso. Sí, thank you. Se llama palabraygracia.com. Palabraygracia.com, lo pueden buscar en Facebook o lo pueden buscar también aquí con el separador. So if you access the blog, you'll be able to see that there are different topics that are helpful for pastors, for any believer in general. There's some topics for women there as well. So I think it'll be helpful for your churches and your ministries. Entonces, ahora sí, vamos a ir directamente al tema que nos toca el día de hoy, que es la predicación expositiva. So now we'll go directly to the topic, which is how to prepare a biblical message, and I'm going to argue that is primarily through expository preaching. Voy a argumentar y voy a defender el hecho que cómo preparar un mensaje bíblico principalmente se hace a través de una mentalidad y una perspectiva expositiva. Cuando nosotros predicamos. Y creo que todos nosotros podemos entender y debemos entender que somos heraldos, que tenemos un mensaje que predicar que Dios nos ha dado y debemos de transmitir ese mensaje. I think most of us understand that we are to be heralds of God's word, that we have received a message from Him, and that our job is to simply proclaim that message. Creo que podemos llegar a diferentes textos bíblicos que nos hablan de esto. No puse los versículos en inglés y no sé si se ve claramente, pero la porción que va a venir en blanco siempre es inglés. On the presentation, what's in white is in English. I'm not sure it's going to be super visible here on the screen. But the verses here, I didn't put them in English. You can look them up in your own Bibles in English. Pero varios pasajes. Me llama la atención cómo en 2 de Timoteo Pablo presenta en varias ocasiones la importancia de la palabra. In 2 Timothy, Paul, in several different passages, highlights the importance of the Word of God. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué nos indica este pasaje? Que hay que esforzarse por usar bien la palabra de verdad, y si no lo hacemos, podemos reprobar. Si podemos aprobar, significa que también podemos reprobar. This verse says that we need to give all diligence, make our greatest effort to use the Word of God appropriately, and if we do not do so, then we could fail the test. And if you can pass a test, you can also fail a test. Y lo que marca la diferencia entre una persona que aprueba y una persona que reprueba o suspende el examen es su uso de la palabra. What makes the difference between passing or failing the test is your use, how you use the Word of God. En el siguiente capítulo encontramos que el apóstol Pablo nos da ese pasaje clásico sobre la inspiración.
Pero antes de eso nos dice que una de las virtudes de la palabra es que nos hace sabio para la salvación y luego porque es inspirada también es suficiente para todo lo que ocupamos para la santificación. In the next chapter, the Apostle Paul highlights that passage that is well known by everybody about the inspiration of Scripture. But what we find in this passage is that it is capable and useful for bringing salvation, but also in bringing sanctification. Entonces lo que encontramos aquí es la suficiencia de la palabra. Entonces, so what we find in this passage is that the Word of God is sufficient. And therefore, that leads us into chapter 4. And in chapter 4, we have, again, a passage that is well known by all of us, where Paul challenges us to preach the Word. Entonces eso nos lleva al capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos indica y nos reta que prediquemos la palabra. Y nos indica también este pasaje que hay muchas personas que no van a predicar la palabra, que no les va a gustar la palabra. This passage also tells us that there will be many people that do not want to preach the word, that do not appreciate God's word. Pero es nuestra responsabilidad ser heraldos de la palabra de Dios. Ese es el llamado que Dios nos ha dado. It is our responsibility and our calling to be heralds of God's word. Y entonces, eso nos va a llevar al tema, a una casi también introducción, pero yo me acerco a este tema con 3 presuposiciones claves, que no tengo el tiempo de desarrollar, pero los quiero mencionar. So that leads us into our topic, and before we get directly into the topic, we're going to highlight 3 assumptions that we don't have time to really develop, but that I assume that we all share, and I hope that we all share. La primera de estas presuposiciones que debemos de compartir y que yo tengo es suponer que todos creemos en la inspiración verbal, inerrancia, suficiencia y autoridad de la Biblia. I assume that we all believe in the verbal inspiration of Scripture as well as the inerrancy, sufficiency, and authority of the Bible. Si creemos estas doctrinas, entonces esto debería de llevarnos a valorar las mismas palabras de Dios, no solamente los conceptos de la Biblia, y debería llevarnos entonces a considerar la Biblia nuestra única regla de fe y práctica. If we hold to these doctrines, then we should value not only the concepts of God's words, but the very words of God, and consider that God's word is our only rule of faith and practice. That is the first assumption. Esa es la primera presuposición. La segunda presuposición es que si creemos esto en nuestra doctrina, que en nuestra práctica nos lleva necesariamente a la predicación expositiva. So I believe that if we believe those things, then that should lead us necessarily to expository preaching. Ahora, yo no tengo tiempo el día de hoy de defender esa idea. Entonces te voy a dar una recomendación, unas recomendaciones, muchas recomendaciones de libros en español que van a defender esta idea. Y no voy a mencionar los libros, si quieren le sacan una foto a la pantalla y luego los leen por su cuenta. Conozco la gran mayoría de estos libros, los he leído, 1 o 2 que han salido recientemente no los he leído, pero son buenos libros que van a defender la vitalidad y la superioridad de la predicación expositiva. I don't have time to develop this assumption, but I'm going to give you some recommendations. These are books in Spanish that defend expository preaching. You can read these books on your own. Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que la predicación temática es mala. Yo predico temáticamente de manera regular. Pero creo que la base del ministerio de predicación de un pastor debe ser la predicación expositiva. I'm not saying that topical preaching is bad. I preach topically on a regular basis. But what I am saying is that the foundation of a pastor's ministry, preaching ministry, should be expository preaching. Again, don't have time to develop that topic. You can study it on your own. Pues no tenemos tiempo realmente de meternos a ese tema. Tú lo puedes considerar. Ahora, creo también que una suposición clave
es que todos creemos que el ministerio primario del pastor es la proclamación pública y privada de la palabra de Dios. The third assumption is that the pastor's primary ministry is the public and private proclamation of the Word of God. Esa es nuestra responsabilidad primaria. Haremos muchas cosas más, pero esa es nuestra responsabilidad primaria. That is our primary responsibility. We will do many other things. And I am a pastor. I pastor a church that we started about 7 years ago now. So I know the demands of being a pastor, and I understand what it means to have many other things to do, since pastoring is not my primary responsibility, my primary ministry in Mexico. Yo entiendo lo que es ser pastor. Yo soy pastor de una iglesia que comenzamos hace 7 años, pero no es el pastorado mi ministerio principal. Con eso digo que conozco las demandas de tener que ser pastor y hacer muchas otras cosas también. Pero como pastores, nuestra responsabilidad principal es predicar la palabra de Dios. Y creemos con los apóstoles que no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para servir mesas, para administrar escuelas cristianas, para llevar a cabo actividades para jóvenes, para tener desayunos para mujeres. Todas esas cosas son buenas y útiles en su momento, pero no son nuestro ministerio principal. So I believe with the apostles that it is not right that we should leave the ministry of the word so that we can go and serve tables or do breakfasts for ladies or run Christian schools or do any other set of activities that might be proper and good, but I'm saying that is not our primary ministry. Our primary ministry is to preach the word of God. And these 3 statements are really packed with nuggets that we could mine all morning long. But we just have to sort of skip over them. Esas 3 declaraciones pues tienen pepitas de oro que pudiéramos minar pues toda la mañana, pero hay que correr y llegar al tema que es realmente entonces cómo preparar un mensaje bíblico. But we have to hurry on and get to the topic of how to prepare a biblical message. Y yo lo voy a organizar con 3 pasos. I'm going to organize it in 3 steps. Lo primero queremos explicar el texto, luego queremos integrar el texto y luego queremos aplicar el texto. First we're going to explain the text, then integrate the text and apply the text. Probablemente el que necesita un poquito de explicación es el segundo, integrar el texto. Y con esto simplemente estamos diciendo que ningún pasaje viene en un vacío, sino viene dentro de un contexto, y un contexto canónico, un contexto bíblico, y tenemos que saber ubicar ese texto dentro de la macrohistoria de la Biblia. Probably the one that needs a little bit of explanation is that second one of integrating the text. And what I mean to explain by that is that no text is given in a vacuum, and that text needs to be explained in the light of the canonical context of Scripture and to integrating it into the macro story of the Bible. That is what I'm going to get to in that second step. Entonces vamos a entrar al primer punto. Primer punto es explicar el texto. So let's get into the first step, which is to explain the text. Now, to be able to explain the text, you must understand the text. Si voy a, de alguna manera, explicar el texto, entonces, por supuesto, que tengo que entender el texto. ¿Cómo llego a una comprensión del texto? Bueno, vamos a ir paso por paso entonces sobre este tema. So how do I understand the text? Let's go step by step through a process that we can understand the text. First of all, we need to read the text. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto. Esto es más fácil, obviamente, cuando estás predicando expositivamente, sistemáticamente a través de un libro. This is very helpful when you're reading or preaching expositorily and systematically through a book of Scripture. Uno de los antiguos predicadores, creo que era Machen, decía que no debías de predicar un sermón hasta no haber leído el texto 50 veces. I think it was Machen that said that you shouldn't preach a text of Scripture until you've read it at least 50 times. And he was talking about reading books.
Recientemente predicamos por Efesios, no lo leí 50 veces, pero antes de empezar el estudio del libro realmente, sí leí el libro de Efesios por lo menos 20 veces. No llegué a 50, pero pues ahí vamos, ¿verdad? Porque es importante leer el texto. Recently we preached through Ephesians, and before we began studying the text of Ephesians, I read the book of Ephesians at least 20 times. Didn't hit Machen's level, but at least 20 times, because it is very important that we read the text, because that is the focus of what we're doing. Tenemos que leer el texto porque es el enfoque de lo que vamos a hacer. Algo que es parte de este proceso es que tenemos que hacerle preguntas al texto. Durante esa lectura inicial, le vas a hacer preguntas al texto, preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué? We need to ask those basic questions: who, what, when, why, how, what for. Queremos identificar cosas que no entendemos, cosas que requieren más atención. We need to identify those things that we don't understand or that require more attention, words that we don't understand, that we need to define more clearly, theological concepts that are in the text. Tenemos que estudiar palabras que no entendemos y ver sus definiciones. Tenemos que estudiar los temas teológicos que hay dentro del pasaje. En esta lectura queremos detectar el énfasis del pasaje. We want to detect the emphasis or the emphases that might be in this passage. Y encontramos esos énfasis por repetición, por esas palabras ubicadas estratégicamente por el autor. So we're going to find those key emphases by repetition or by the strategic placement of key words in the passage. And as we study the passage, then we want to discover the flow of thought. And conforme estudiamos el pasaje, queremos descubrir el flujo lógico dentro de ese pasaje. Y luego finalmente queremos llegar a encontrar la estructura que está en el pasaje. And as we study, we want to finally find the structure that is inherent in the passage. Because what we desire, ideally, is that the structure of the passage should be the structure of the sermon. Porque lo que nosotros buscamos es que la estructura inherente al pasaje sea la estructura del sermón. Eso es lo ideal. Eso es lo que nosotros buscamos. Normalmente cuando nosotros no podemos hacer que la estructura del pasaje sea la estructura del sermón, es porque no entendemos todavía el pasaje con suficiente claridad. When we can't seem to make the structure of the passage into the structure of our sermon, normally it's because we still do not understand clearly enough what is the meaning and structure of the text. Entonces es importante que nosotros podamos estudiar el pasaje y encontrar el flujo lógico y la estructura del sermón. Vamos a llegar entonces al segundo punto, su punto aquí, y es que queremos darle enfoque al sermón. So the second thing we want to do as we're reading the passage and getting to, after reading it and reaching that step of explanation, we want to give the sermon focus. I think there are three things that will allow us to have a clear focus for our sermon. Creo que hay tres cosas que nos pueden dar un enfoque muy claro para el sermón. Las tres cosas que yo recomiendo que encontremos como parte de nuestro proceso de preparación es que encontremos el objetivo del autor. One of the things that I think that we need to find as we're preparing our sermon is that we be able to develop or find the author's objective. Con esto lo que nosotros queremos decir es qué quería lograr el autor en la vida de los lectores, qué cambios quería propiciar en sus vidas. So what we're talking about here is what type of changes did the author want to bring about in the lives of his readers as they read these texts. What did he want them to change? ¿Qué quería el autor que estas personas cambiaran? Porque el autor no nos da el libro simplemente porque se le antojó escribir sobre este tema. Escribió sobre este tema porque había alguna necesidad, había un cambio que era necesario lograr en la vida de los lectores. The author did not write this book or this passage simply because he dreamed it up one night. No, he wrote because there was a problem. There was something that needed to change in the life of his readers, and so he wrote this passage. Now,
as we talk about this, the objective can be directed to the head, the heart, or the hands. Cuando hablamos de este objetivo puede ir enfocado y dirigido a la cabeza, al corazón o a la conducta. Cuando hablamos de cabeza, entonces estamos hablando de aquellas cosas que creemos. A veces entonces el autor quiere informar, quiere convencer a sus lectores. When we're directed to the head, the author at times wanted to inform, wanted the readers to know certain things, wanted to convince them of certain things, truths that they needed to believe, verdades que ellos necesitaban creer. Cuando vamos al corazón, estamos llegando más a asuntos de nuestros valores, de cosas que amamos, de cuáles son nuestras prioridades, de provocar asombro y maravilla a veces en los lectores o incluso temor en los lectores. When we talk about the heart, we're talking about things that have to do with what we value, what we prioritize. Sometimes the authors want to instill amazement or create wonder in the hearts of the readers of his text. Cuando vamos a hablar de la conducta, entonces estamos hablando de acciones que tienen que cambiar, cosas que tienen que obedecer, cosas que tienen que dejar de hacer o empezar a hacer. When we talk about conduct or hands here in English, we're talking about things that they need to change, things that they need to begin doing or things they need to stop doing, truths that they need to begin practicing in their lives. Entonces estas son cosas que nosotros buscamos lograr en la vida de las personas. These are things that we want to change, that we want to bring about in the lives of these people. So we want to bring about, we want to focus them on an objective. We want to find the author's objective. Entonces queremos enfocar un objetivo y que sea el objetivo del autor. No uno que yo me invente, sino el objetivo que tiene el autor al escribir su texto. So we want to find that objective that the author had when he wrote that passage of Scripture, not one that I invent and bring into the passage. So a second thing that will help us to bring about focus to our sermon is that we find the fallen condition focus. Una segunda cosa que nos puede llevar a tener enfoque en el sermón es encontrar lo que yo traduzco de Bryan Chapell como la condición caída. ¿A qué se refiere la condición caída? Bueno, es un problema humano que el autor busca corregir en este pasaje. Va muy relacionado, obviamente, con el objetivo. This fallen condition focus that Bryan Chapell suggests is something, a human problem that the author seeks to meet through this passage, in writing this passage. Obviously, this is very connected to the objective that we have mentioned previously. Entonces pensamos, por ejemplo, en algún texto bíblico. Cuando pensamos en el libro de Filipenses, por ejemplo, podemos notar que dentro de una iglesia que era ejemplar en muchas áreas, se estaban empezando a crear divisiones. So let's take, for example, the book of Philippians. And in Philippi, we have a church that is exemplary in many ways, but certain divisions within the church were starting to show up. Entonces, ¿qué hace el autor? ¿Qué objetivo tiene el autor? El objetivo del autor es que los creyentes de Filipos dejen a un lado sus egoísmos y se enfoquen en el avance del Evangelio. The objective that Paul had in writing Philippians is that the believers in Philippi would set aside their selfishness and that they would focus on the advance of the gospel. Ese es el enfoque que tiene Pablo, el objetivo que tiene Pablo. Entonces, ¿cuál es la condición caída? What is the fallen condition that the Philippians had? Bueno, lo que encontramos es que muchas veces nuestro egoísmo nos lleva a perder nuestro enfoque en el avance del Evangelio y enfocarnos en nuestros deseos egoístas. Entonces, the fallen condition that these people
would have in Philippi is that they are allowing their selfishness to steal their focus from the advance of the gospel and to only focus on their desires. ¿Cuál es el resultado entonces? Que el avance del evangelio es detenido. What's the result? Gospel advance is impeded by this human condition that they are experiencing. And so as I develop this, one thing that is very helpful in the sermon is to present this as part of your introduction, is to mention this as part of your introduction. Algo muy bueno es presentar esto durante la introducción, pero lo queremos presentar de una manera no hablando de los filipenses, por ejemplo, es que los filipenses eran así, sino presentarlo en un tiempo presente como una verdad atemporal. Esto es algo que nosotros tenemos. Nosotros tendemos a ser egoístas y perder el enfoque en el avance del Evangelio. So, as we present this in our introduction, we don't want to talk about the Philippians and what happened to the Philippians. We want to present it as a timeless truth. This is something that we experience as well. We lose our focus on the advance of the gospel because of our selfishness. Ahora, algo que también va a dar enfoque al sermón es que quiero encontrar la gran idea del pasaje que va a llevar a la proposición del sermón. A third element that's going to give us focus is we want to find the big idea in the passage that is going to lead us then very naturally into the proposition of the sermon. Haddon Robinson suggests 2 questions that can help us develop the big idea. What does the passage talk about? And then what does it say about that topic? Entonces, Haddon Robinson nos presenta 2 preguntas que nos pueden llevar a la gran idea de qué habla el pasaje. Y luego entonces el complemento es qué dice acerca de ese tema. Que dice acerca de ese tema. Y entonces eso nos va a dar la gran idea. Entonces tomamos la gran idea, que debe surgir de manera muy natural del pasaje, y de ahí entonces formamos la proposición. Moldeamos la gran idea para convertirla en la proposición del sermón. So then the preacher will take that big idea and he will mold it into a proposition for his sermon that is expressed in a timeless manner that speaks to the present so that it is relevant. Entonces lo presenta de una manera atemporal que tiene relevancia presente para nuestra vida. Ahora, cada pasaje tiene una gran idea. Every passage has a single big idea. And we should all arrive at something similar if we're studying the same passage. Y todos nosotros deberíamos de llegar a algo muy similar, algo muy parecido si estamos estudiando el mismo pasaje. Ahora, de acuerdo a nuestra personalidad y nuestro vocabulario, lo podemos expresar de una manera variada, pero debería ser algo muy parecido. Now, we might express it in different ways because of our different personalities and vocabulary, but it should be something very similar if we're all studying the same passage. Now, there are multiple applications depending on the setting, but the big idea of the passage is singular. There is only one. Entonces, podemos llegar a aplicaciones diferentes y hay aplicaciones variadas dependiendo de la situación, pero la gran idea es singular. Hay una sola gran idea en cada pasaje. Ahora, esto entonces nos lleva a formar eso como una proposición que debe ser la gran idea del sermón, algo que es el mensaje en una frase o el sermón en una oración. Y eso es algo que vamos a estar recalcando y destacando en el transcurso del sermón. Now, the proposition, as we know, should be a clear statement of what the meaning of the sermon is, and that's something that we should be repeating throughout the sermon on a usual basis if it's a deductive sermon. Esto lo debemos de repetir de manera habitual en el transcurso del sermón si es un sermón deductivo. Entonces, esto es lo que nos va a dar enfoque. Esto es lo que va a dar enfoque al sermón. Ahora, si yo voy a entender el texto, tengo que también estudiar lo que son los asuntos de introducción. Now, these 3 things will give us focus to our sermon, but if I'm going to be able to understand the text, I also need to study what we call the matters of introduction. ¿De qué estamos hablando aquí?
Estamos hablando de autor, de fecha, de lectores, de la ocasión del libro, del contexto histórico del libro, del contexto literario del libro. What are we talking about? Author, date, recipients, the occasion for the book, the historical context of the book, the literary context of the book. Cuando hablamos del contexto literario del libro, tenemos que saber cuál era el propósito del libro, cuál es el mensaje general del libro, cuál es la estructura del libro. Otra vez, nuestro pasaje es una pieza de un rompecabezas, de un puzzle, y si no tengo todo el puzzle, no puedo entender mi pieza. If we do not understand the purpose and the message and the structure of the book, of the passage that I'm speaking from, well, it's like having one piece of the puzzle and not seeing the whole puzzle. I cannot understand how that piece functions unless I have the whole picture. And that is why we need to study the literary context of the book. And obviously, there's a ton of things that we could talk about on this topic. And again, we just kind of have to hit it and go on. Hay mucho que pudiéramos decir sobre estos temas, ¿verdad? Pero pues es rápido lo que estamos viendo, lo damos por encima y continuamos y les animo a adquirir algunos de esos libros que les mostré hace poco y esos libros les van a ayudar mucho con todo este proceso. I would encourage you to acquire some of those books that I showed you on the screen a few minutes ago, and they can help you as you study all of these things. Dos cosas muy importantes que sí quisiera mencionar de esta lista, la ocasión y el contexto histórico. The two things that I do want to highlight from this list is the occasion and the historical context. These two things are very important as we study the Scriptures. Estas dos cosas son muy importantes al estudiar las Escrituras, particularmente cuando llegamos al punto de la aplicación del sermón. Especially as we reach application, because these two things are going to sort of give us some guardrails for our application. Estas dos cosas nos van a dar como ciertos parámetros para nuestra aplicación. A veces es fácil que todos digamos, bueno, el texto tiene un significado, pero tiene muchas aplicaciones. Eso es lo que decimos y tiene razón. It's very easy for all of us to say, well, the text of Scripture has one meaning, but it has many applications. And we're right when we say that. But that does not mean that this text can apply to every situation in the way that I want to apply it. Pero eso no quiere decir que este texto lo puedo aplicar a todas las situaciones que yo quiera aplicarla y en la manera en que yo quiero aplicarla. ¿Qué me controla? Bueno, algo que a mí me ayuda mucho es el parámetro que me marca la ocasión de la carta o del libro y el contexto histórico del libro. Limita las aplicaciones que yo puedo extraer del texto. So one thing that helps me greatly as I seek to apply the text is to find the guardrails that the historical context and the occasion of this letter or this book, and that's going to lead me and help me and guide me as I make my applications. Ahora, ¿cuál sería entonces el siguiente tema? What would be the next step? El siguiente paso que dar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces sería consultar comentarios. The next step then in the process would be to refer to the commentaries. Varios comentarios sobre comentarios, ¿verdad? Several comments about commentaries. El primero lo tienen ahí. Lee varios comentarios. It is helpful to refer to several commentaries. If not, we're likely just to copy the information that we find in that single commentary that we're referring to. Es bueno leer varios comentarios porque si no es muy fácil simplemente copiar la información que nosotros tenemos en ese comentario único que hemos considerado. Entonces, debemos de consultar varios comentarios y conforme los consultamos, y noten, esa es la palabra, consultamos, no leemos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, leer es empezar en la primera página y leer todo. Eso yo lo solía hacer y ya lo hago muy poco. One of the things we want to do is we want to refer to commentaries, not necessarily read commentaries. What's the difference? Well, reading is starting on page 1 and just reading straight through. I used to do that. I do that less and less all the time.
¿Ahora qué hago? Pues yo quiero contestar las preguntas. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo sobre leer? Una de las cosas eran preguntas. Van a surgir cosas que no entiendo en el texto. Y entonces yo acudo a los comentarios para contestar esas preguntas, no necesariamente para leer todo lo que dice un comentarista. Remember, as we were talking about reading, one of the things we want to do is ask questions, and we're going to find things in the text that we do not understand. And so I want to go to the commentaries to answer those questions, not necessarily just start from page 1 and read all the way through. Segunda cosa que mencionar aquí, no copies, sino verifica. Second thing to mention, don't copy, verify. No leemos los comentarios para poder cortar párrafos, incluso estructuras, y simplemente pegarlo como parte de nuestro sermón. We don't read commentaries to find paragraphs and simply copy them and paste them into our sermon, or even the structure of the sermon and just copy what somebody else does. That is not the reason that we refer to commentaries. Esa no es la razón por qué entonces nosotros consultamos con los comentarios. Y si notan, es solamente hasta aquí el cuarto punto que aparece en los comentarios. Now, if we notice, this is the fourth step. That is when we go to commentaries. We don't go to commentaries first. No vamos a ir primero a los comentarios. Y es algo muy común. Tengo que predicar algo, entonces lo primero que hago es abrir un comentario. It's very common. I have to preach a topic or preach a passage, and the first thing that I do is open up a set of commentaries. I want to go to God's text first. Yo quiero ir al texto bíblico primero. Yo quiero dejar que el texto bíblico me hable directamente. Yo quiero estudiar el texto por mí mismo y no simplemente hacer uso del estudio de otra persona. I want to study God's text on my own, God's word on my own. I want to let it speak to me. I don't simply want to be parroting the text or the work of other people. Dices, pero ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no debería de copiar lo que otras personas dicen? Al fin y al cabo, va a ser mejor lo que dice MacArthur o alguien así, ¿verdad? Algún comentarista favorito tuyo. Va a ser mejor de lo que yo pudiera desarrollar. Now, why wouldn't we just copy what somebody else has done? Especially, we have authors that are brilliant. Maybe you have a favorite commentary writer, and what he writes is going to be better than what you can write. So why shouldn't we simply copy what they say? Bueno, hay una razón muy simple. Y es que si yo simplemente copio lo que otras personas hacen, yo personalmente nunca me desarrollo como un teólogo y como un expositor de la palabra de Dios. If I simply copy what other people do, then I do not develop as a theologian and as an expositor of God's word. Sería semejante, por ejemplo, tengo un amigo que le encanta ir al CrossFit. I have a friend that loves to go to CrossFit. Y como una vez a la semana pone un video del ejercicio que él hace en el CrossFit. About once a week, he publishes a video on Facebook of some exercise that he's doing at the gym. Ahora, cuando yo veo ese video, ¿cuánto beneficio personal me trae a mi físico? Now, when I watch that video, how much does that help me, help my physique? Pues obviamente no me ayuda en nada, ¿verdad? Si me va a beneficiar en algo el CrossFit, no será por ver videos, será por ir al gimnasio y hacer el trabajo que se requiere, el sudor, la sangre, lágrimas, ¿verdad? Que se requiere hacer el ejercicio. If CrossFit is going to be of any help to me, then I have to go to the gym and I have to put in the work and sweat in the gym, and then it will be a benefit to me. Y lo que muchos hacemos cuando vamos a los comentarios es que simplemente vemos el trabajo de otras personas y copiamos y pegamos. What many of us do when we use commentaries, we simply take the work that other people have done, we copy and paste it, and therefore we are not developing
as theologians and as preachers. Entonces nosotros no nos estamos desarrollando como predicadores y teólogos. Yo tengo que estudiar primero el texto. Y ya cuando yo crea que entiendo el texto, entonces voy a los comentarios para verificar que mi conclusión, que mis ideas son correctas, y sí para nutrirme y alimentarme de lo que otros han hecho, pero ya es muy diferente a simplemente llegar primero al texto y ahora de repente todos mis sermones suenan a MacArthur, ¿verdad? O a Wiersbe, o escuchar un sermón de Mark Mennick y de repente todos mis sermones son como los de Mark Mennick, ¿verdad? And so what we want to do is we want to study the text so that I develop as a theologian, and then I verify, as I consult the commentaries, I verify that what the commentaries say is something similar to what I say, and then maybe I have to change what I say. But if I go to the commentaries first, then all of a sudden all my sermons start sounding like MacArthur or Wiersbe or Mennick or whoever I'm reading or listening to. So I want to be able to study the text first. Entonces nosotros queremos estudiar el texto por nosotros mismos. Ok, entonces para explicar el texto quiero ir desarrollando un esqueleto. Quiero ir desarrollando el bosquejo con sus transiciones. So the next step in explaining the text, as I'm preparing to explain the text, would be to develop outlines and transitions. And it is helpful to develop the outline and the transitions at the same time because it helps us as we develop the logical flow of the sermon. Es útil desarrollar el bosquejo y las transiciones al mismo tiempo porque nos ayuda conforme vamos a presentar el flujo lógico del sermón. ¿Y luego qué? Bueno, ahora sí llegamos a rellenar el esqueleto con la explicación y con las ilustraciones. So then we finally arrive at filling in the skeleton where we're developing the explanation and illustrations for the text. Ahora, algo que queremos destacar es que un sermón expositivo debe tratar con el texto. Un error muy común, he enseñado predicación homilética y predicación expositiva ya por muchos años ahí en la Universidad Cristiana, y un error muy común es que los alumnos prediquen sin nunca realmente explicar el texto. I've taught homiletics and expository preaching for a long time now at the Christian University in Monterey, and a very common mistake is for students to preach without ever referring to the text. Quizás mencionan un versículo. En el versículo 5, el apóstol Pablo dice tal, pero nunca van al texto. They might mention a verse and say, well, in verse 5, the apostle Paul mentions this. Pero nunca van al texto para explicar el texto, frases específicas, palabras específicas, el flujo lógico y la estructura del texto. Many times they will not go to the text and explain specific words or phrases or develop the logical flow of the text. And so something that I stress to my students is if you're going to explain the text, make sure you're explaining the text. Pretty obvious, right? Algo que le enfatizo a mis alumnos es que si vas a explicar el texto, asegúrate de explicar el texto. Es muy obvio, pero se nos pasa a veces en el sermón porque agarramos un concepto que viene en el texto y de ahí nos explayamos, pero dejamos el texto que supuestamente estamos explicando, lo dejamos en el olvido. So many times we'll take a text and we'll grab a topic that appears in the text, and then we'll just sort of go on a rabbit trail speaking about that topic without ever really explaining this text, which is the one that I'm supposedly preaching every day, or this day. Entonces queremos explicar el texto. Obviamente estaba pensando. Yo enseño homilética 1, homilética 2, predicación expositiva 1, predicación expositiva 2. Son materias donde aproximadamente son 40 horas de enseñanza para cada una de esas materias. Entonces tenemos como 160 horas de contenido, ¿verdad? Y ahora lo estamos dando en 1 hora y media y encima en español y en inglés, ¿verdad? Un reto bastante grande. Entonces estamos rápido, ¿verdad? Muy por encima. I was thinking about this topic, and I teach homiletics 1, homiletics 2, expository preaching 1, expository preaching 2, and there's about 40 hours of class time for those, each one of those
classes. So I have about 160 hours of material on this topic. And now we're trying to do it all in an hour and a half, and on top of it, we're doing it in Spanish and English. So this is very, very quick, very superficial, and sorry if we're just running over a lot of questions that we might have tonight or today. Perdón, entonces, si nada más estamos pasando por encima y sin poder contestar muchas de las preguntas que pudieran surgir el día de hoy. Entonces, como segundo paso principal, queremos explicar el texto y luego queremos integrar el texto. So our second big step, major step, we want to explain the text, and then we want to integrate the text. We want to integrate the text into the canonical context and explain and understand how this text fits into the major teachings of Scripture. Entonces queremos tomar este texto y explicar cómo este texto encaja dentro de las enseñanzas principales de las Escrituras. Ahora, la primera manera y la más obvia de hacer esto es hacer uso de los textos paralelos, de pasajes paralelos. The more obvious way of doing this is simply to refer to what we call parallel texts. So, estos son textos que tocan el mismo tema, que hablan de las mismas cosas. These would be texts that speak about the same topic, pero esto es realmente el nivel más básico. This is really the most basic level of integrating the text. We should refer to parallel texts, but we want to go beyond parallel texts. Sí debemos de referirnos a textos paralelos, pero esto es el nivel más básico. Queremos ir a un nivel mayor. ¿Cuál sería? Bueno, primero sería considerar la teología sistemática. Another step that we want to take is to consider our systematic theology. We don't want to contradict other portions of Scripture as we study this Scripture. No queremos contradecir otras porciones de las Escrituras al predicar este texto. Yo puedo llegar a ciertas conclusiones en base a un texto aislado y explicarlo de una manera que contradice lo que algún otro texto dice. I can study a particular text of Scripture and arrive at conclusions that contradict what other texts of Scripture say. So I want to consider what systematic theology has to contribute to my understanding of this text. Entonces quiero considerar las aportaciones de la teología sistemática y cómo me ayuda a entender este texto. Y yo me encuentro frecuentemente yendo al estante y agarrando libros de teología sistemática cuando estoy predicando algún texto bíblico, cuando estoy predicando sistemáticamente por un texto bíblico. I still find myself constantly referring to books, systematic theology books, as I'm expositing a text, porque quiero estar seguro que no estoy llegando a un error y que comprendo la enseñanza global de las Escrituras sobre este tema que encontramos aquí. I want to ensure that I'm not arriving at some sort of error as I'm expositing this text. Entonces, de la teología sistemática, quizás debería de haber puesto antes de teología sistemática, pero llegamos a la teología bíblica. So after systematic theology, we arrive at biblical theology. Probably should have put that before systematic theology, but I want to know how this passage contributes to the macro story, the big story of Scripture. Quiero entender cómo este pasaje encaja y qué contribuye a la macrohistoria de la Biblia. Hay muchas maneras de dividir esta macrohistoria. Creación, caída, redención y nueva creación es una de las más comunes. There are many ways of dividing up or spelling out this biblical theology story of Scripture. Creation, fall, redemption, and new creation is one of the more common ones. And I want to be able to fit my text, to integrate my text into this story. Entonces quiero ubicar mi texto, integrar mi texto a esta macrohistoria de la Biblia. Algo que va de la mano con teología bíblica, something that it goes hand in hand with biblical theology, is Christ-centeredness. Es el cristocentrismo.
Esto va de la mano con la teología bíblica. Creo que todos nosotros entendemos que Cristo es el centro y el fin de las Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento. I think we all understand that Christ is the center and the end of Scriptures, including the Old Testament. Sabemos cómo Cristo, camino a Emaús, le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, que empezando desde Moisés y pasando por todas las Escrituras, les contó lo que de él decían. We know how Christ on the road to Emmaus with his followers explained, beginning with Moses and throughout all the Scriptures, what they spoke about him. And so we understand that Scriptures reveals Christ and focuses on Christ and leads us to Christ. Entonces nosotros entendemos que las Escrituras se enfocan en Cristo y nos guían a Cristo. Ahora, esto nos lleva a un problema, a una pregunta. ¿Cómo encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento? Now this takes us to a big question. How do we find Christ in the Old Testament? Pues creo que hay tres maneras que podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, déjame decirlo así. Hay tres maneras que frecuentemente predicadores encuentran a Cristo en el Antiguo Testamento. So there are three ways that, and this is the way I'm going to say it, preachers frequently find Christ in the Old Testament. Three ways. The first is allegory. La primera es alegoría. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es la asignación arbitraria de significado a detalles de la historia para encontrar a Cristo. What is allegory? It is arbitrarily assigning meaning to details of the story. Entonces, por ejemplo, podemos predicar la historia de cómo Eliseo llevó a los hijos de los profetas, a sus estudiantes, sus alumnos, y los llevó a edificar un nuevo campus, porque pues habían sobrepasado su viejo campus. So we could preach the story of Elisha and how he took his students, the sons of the prophets, to build a new campus because they were bursting out the seams of the old campus. Y entonces en esa historia encontramos que uno de los hijos de los profetas toma prestado un hacha y está cortando un árbol cerca del río y se le cae el hacha al río. ¿Se acuerdan de esa historia? I remember the story how one of the students borrowed an axe and chopped down a tree, and as he's chopping down the tree, the axe falls into the water. Y entonces Eliseo llega y corta una rama, lo echa al agua y flota el hacha, y entonces así lo recupera. So we remember the story how Elisha comes and cuts a branch off and throws it in the water, and the axe head floats. Entonces, ¿cómo encuentras a Cristo ahí? Bueno, algunas personas dicen, a ver, ¿dónde encontramos a Cristo? Some people say, let's see, where do we find Christ? Oh, well, they cut down a tree. Pues es que cortaron un árbol. ¿Dónde crucificaron a Cristo? En una cruz, que era un árbol, que era de madera. So, where did they crucify Christ? Well, on a cross made out of wood. And there we find Christ. And Christ is the one. If you make Christ come to the lives of people, they will rise out of the depths of sin and despair and can be rescued. Entonces, si tú traes a Cristo a la vida de las personas, entonces saldrán de las profundidades del pecado y entonces podremos rescatarlos. Ahora, nos reímos, quizás, pero esto es muy común. Yo he escuchado sermones como este muy frecuentemente. ¿Okay? Pero así no debemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. I've heard many sermons along these lines, and we might kind of chuckle at these things, but it's very common to find Christ in this way. But this is not the way that we should find Christ in the Old Testament. The second way that we can find Christ in the Old Testament is through typology. Una segunda manera que encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento es por la tipología. Ahora, de entrada voy a decir que hay tipología correcta y hay tipología incorrecta. So just to start out on this topic,
There is correct typology and there is an incorrect way of doing typology. And the way I'm going to find typology this morning is creatively identifying parallels between people and details of the story and Christ. Entonces, la manera que yo voy a describir tipología es creativamente identificando paralelos entre las personas o detalles y Cristo. Entonces, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, lo encontramos, por ejemplo, a veces correctamente en el sistema de sacrificios. Lo encontramos correctamente en los oficios del Antiguo Testamento, rey, profeta, sacerdote. Ahí hay teología correcta o tipología correcta. Frecuentemente el día de hoy se presenta de la siguiente manera. Cristo es el más grande y verdadero, Adán, Abraham, José, etc. So where do we find Christ correctly in the Old Testament? We find it in the major offices, prophet, priest, and king. We find it in the sacrificial system. One of the ways that it is commonly expressed today is Christ is the greater and true Adam, Abraham, Joseph, etc. Esto es muy común. El día de hoy el principal popularizador de este método es Tim Keller. Otro que falleció recientemente es Edmund Clowney. Son dos que han popularizado este método. One of the primary proponents of this method today is Tim Keller. Edmund Clowney just recently passed away, a few years ago passed away. These would be people that would use this method constantly. En mi opinión, este método llega a tener ciertos problemas. A veces es usado correctamente, pero llega a tener ciertos problemas. In my opinion, this method has a certain level of problems associated with it. Occasionally, and many times it can be used correctly, but many times it can be used incorrectly as well. It works well when we're dealing with major characters in the Old Testament, but not so well when we're dealing with minor characters. Funciona muy bien cuando estamos hablando de personajes mayores como patriarcas, jueces, profetas, sacerdotes, reyes, pero no tan bien cuando llegamos a personajes menores. Por ejemplo, recordamos la historia de Débora y Barak con Sísera y cómo Jael finalmente termina matando a Sísera. I think we can remember the story of Deborah and Barak and Sisera and how Jael is the woman who finally kills Sisera. Remember that story? Bueno, ¿dónde está Cristo en esta historia? Bueno, algunos lo explican de esta manera. Pues mira, hay unos paralelos asombrosos porque ¿dónde ocurre esa batalla? Ocurre cerca de Megiddo. Y Débora profetizó que una mujer rescataría a la nación. Y además, ¿cómo lo rescata finalmente? Pues clavando la cabeza de Sísera al piso, al suelo. So, this is how some people do it. The battle of Deborah and Barak, amazing parallels. The battle happens near Megiddo. And Deborah prophesied that deliverance would come through a woman. And Jael finally nails the man's head to the floor. So Christ is the true Jael, who as the seed of the woman will bruise the head of the serpent and bring ultimate victory in the battle of Armageddon. Entonces, Cristo es la verdadera Jael, que derrotará a la serpiente clavando o hiriéndole en la cabeza, él que es la simiente de la mujer y traerá victoria final en la batalla de Armagedón. Pues algunos así lo encuentran. Entonces, pues lo vemos así y nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está Barak y Sísera? ¿Quiénes son? ¿Quién es Débora en esa historia? ¿Débora es Dios el Padre? ¿O quién es? Bueno, ella es la juez, ¿verdad? Y como un oficio, entonces en Israel antiguo, ¿Cristo también es la verdadera Débora? ¿También la verdadera Jael? No sé. Y entonces, ¿la victoria viene a través de la mujer o viene a través de la simiente de la mujer? Pues ya estoy un poco
confundido sobre este tema. Y pudiéramos ver algunos problemas adicionales con esta interpretación. Entonces, como regla general, simplemente lo que yo encuentro con esta tipología es que es repetitivo, arbitrario y hasta ridículo a veces. Por ejemplo, en el libro de Edmund Clowney, sobre encontrando a Cristo y predicando a Cristo en el Antiguo Testamento, él sugiere que en Sansón podemos encontrar a Cristo porque a Sansón le cegaron los ojos y a Cristo le vendaron los ojos. ¿Okay? Casi eso para mí es alegoría prácticamente ahí, ¿verdad? ¿Qué es? Es encontrar creativamente paralelos superficiales entre la historia, el personaje y Cristo. Y creo que podemos hacer más que eso, que podemos mejorar esa perspectiva. Y entonces, ¿cómo vamos y destaco ahí, subrayo ahí la palabra arbitrario, porque no demuestra ninguna consideración para el autor? Now I forgot where I stopped translating into English, so you have to forgive me. We'll just keep going and you have to make it up later. Entonces, I highlight arbitrary here because this method shows absolutely no consideration for authorial intent. And I think we can do better at finding Christ in the Old Testament. So what I would suggest, the way I call it is gospel seeds. La manera que yo lo menciono, yo lo presento es semillas del Evangelio. Entonces, lo que yo encuentro aquí es que en el Antiguo Testamento podemos encontrar la incapacidad del hombre y la gracia de Dios revelado en cualquier pasaje, resolviendo problemas que el hombre no puede resolver. So the way that I understand this is that in the Old Testament we can find how God graciously responds to man's inability and solves problems that man cannot resolve on his own. Y esto sería más de acuerdo a la perspectiva que tienen Bryan Chapell y Daniel Bloch y Sidney Greidanus. This would be more in line with the approach that Bryan Chapell or Daniel Bloch or Sidney Greidanus, I'm not sure how he pronounces his name, but this would be more along their approach, and I would recommend that we read their writings on the topic. Esto sería entonces más lo que ellos hacen y recomiendo que ustedes lean algunos de los escritos que ellos tienen entonces en el Antiguo Testamento. Algo que ellos destacan, en particular Daniel Bloch, algo que no había yo considerado, es que cuando nosotros predicamos de Jehová del Antiguo Testamento, estamos predicando a Cristo de por sí, porque Jehová del Antiguo Testamento es el Dios trino, entonces es Cristo. Something that Daniel Bloch particularly stresses is that when we preach about Yahweh or Jehovah in the Old Testament, we are already preaching Christ because Jehovah is the triune God. And so we're preaching Christ directly in that form. Entonces, cuando predicamos al Jehová del Antiguo Testamento, estamos predicando a Cristo. Regresemos un momento a Débora y a Jael y a Barak. Let's go back a moment to Deborah and Jael and Barak. How do we find Christ? Entonces, ¿cómo encontramos ahí a Cristo? Bueno, encontramos a Dios librando a su pueblo de una cautividad inducida por el pecado y usando un Salvador inesperado, ¿verdad? Usando un Salvador inesperado. So we find that God delivers His people from sin-induced captivity through an unexpected deliverer. Y lo que encontramos es que Dios ha hecho eso consistentemente a través de las Escrituras, Dios usando al Salvador menos esperado. We find that God has consistently done this throughout Scripture, consistently saves through an unexpected deliverer. Dios salva a través del hijo menor y odiado llamado José, no por los hijos mayores. God saves through the hated younger son Joseph instead of using the older brothers. Usa al malvado Judá. God delivers through the wicked Judah and brings the Messiah through him and not through the good son Joseph. Dios trae al Mesías por el malo, que es Judá, y no por el bueno, que es José.
Dios usa al menor de los hijos de Isaí para librar y matar al gigante. God uses the younger shepherd boy, David, the youngest son of Jesse, to kill the giant. Y obviamente podemos ir por todas las escrituras y encontrar que finalmente eso encuentra su expresión máxima en Cristo, ¿verdad? Then we can go throughout all scriptures and find that the ultimate fulfillment of that is in Christ. I think that's pretty obvious. Y creo que ahora sí estamos reflejando la intención del autor. Creo que esa era parte de la intención del autor cuando Débora dice que una mujer te va a librar. ¿Una mujer? ¿Cómo es posible? And I think now we are respecting authorial intent, because I do think that as part of the text, as part of the author's intent, that we understand that God is going to save through an unexpected means. And we find then God graciously delivering man from a problem that he cannot resolve on his own. And we can find gospel seeds like that throughout Scripture. Creo que entonces encontramos como Dios usando de su gracia libra al hombre de un problema que no puede resolver él solo. Y eso lo encontramos por todas las Escrituras. Y encontramos entonces así semillas del Evangelio en muchos pasajes. Y entonces, al fin y al cabo, llegamos a un destino quizás igual o parecido al de tipología, al método de Keller y Clowney, pero creo que seguimos una ruta un poquito diferente y creo que sí, ahora respetamos la intención del autor. So we're going to arrive at the same destination, but we're following a little bit of a different route to get there, but we're respecting authorial intent. Entonces creo que así podemos explicar el texto, integrar el texto y entonces ahora aplicar el texto. Y este es el punto más breve que tenemos para compartir el día de hoy. And this is the last and the smallest point that we have, the shortest point that we have to develop today. Entonces, lo que nosotros queremos al final de nuestro sermón o en el transcurso de nuestro sermón es aplicar el texto de manera relevante a las vidas de la congregación. So what we want to do throughout the sermon, at the end of the sermon, is to apply the text. Even though some people today question whether it is the role of the preacher to apply the text. Nosotros creemos que, aunque muchos dudan de la aplicación el día de hoy, es el rol del predicador aplicar el texto. Y nosotros vemos que autores bíblicos hicieron aplicación práctica. We find in Scripture that the biblical authors did much practical application as they wrote. And we also know that being a hearer of the word is damaging. Being just a hearer of the word is damaging. Lo que nosotros encontramos entonces es que ser oidores de la palabra por sí solo es dañino. Y entonces queremos llevar a la congregación a hacer aplicación. Queremos ayudarles a entender cómo es la aplicación y a qué áreas de la vida podemos aplicar. Bueno, ya lo hemos destacado. Podemos aplicar la verdad de Dios a la cabeza, al corazón y a la conducta. Where can we apply Scripture to? Well, we can target it to the head, the heart, or the hands. We've already highlighted these things. Casi siempre cuando nosotros pensamos en aplicación, pensamos en conducta. When we think of application, almost universally we think of practical conduct, hand issues, in that threefold distinction. Casi siempre nosotros queremos hablar de conducta, pero hay que aplicar el texto también a la cabeza y al corazón. Es aplicación legítima. And we want to apply Scripture to the head and the heart as well. It is legitimate application. Ahora, en un sermón o en un pasaje, ¿a cuál voy a enfocar la aplicación? So in a certain passage of Scripture, as I'm preaching it, to which one of these am I going to focus or target my application? ¿Al que yo quiera? No. Lo voy a aplicar al enfoque del texto. ¿Cuál es el texto? ¿A qué se enfoca el texto? No. What am I going to apply it to primarily? Well, what's the focus of the text? Is it primarily a head-oriented text? Is it a heart-oriented text? Or is it a hand-oriented text? Se apagó. Ok. Muy bien. Pues vamos a ver entonces maneras de aplicar o unos comentarios de aplicar
Yo voy a seguir avanzando aquí por si se restaura aquí la señal. Pero hay tres maneras o varias maneras que podemos aplicar y voy a presentarlos de manera por contraste, ¿verdad? Gracia versus legalismo. Gracia versus legalismo. There's several ways that we can apply. I'm going to highlight these by a way of contrast. First thing is grace versus legalism. El legalismo pone el enfoque y el énfasis sobre el esfuerzo humano. Legalism stresses and focuses on man's effort. Y además desarrolla incorrectamente la obligación divina en respuesta a la obediencia humana. And on top of that, it focuses and emphasizes incorrectly the divine obligation to respond to our obedience in a particular way. Conferencia misionera. Ofrenda de fe. ¿Y cuál es la historia típica? Yo conozco a un hombre que inició su negocio y le dijo a Dios que él daría el 50% de sus ganancias a Dios y ahora es millonario. Okay, one example. Missions Conference, Faith Promise, what's the story that we've all heard? I know a man who started a business years ago and promised God that he would give him 50% of all his profit, and he did it, and now he's a millionaire. ¿Cuál es el mensaje implícito ahí? Si tú das 50% a Dios, Dios te tiene que hacer un millonario también. What's the implied message there? If you give God 50%, then God will have to make you a millionaire as well. That's the implied message, right? And so we stress what man has to do and God's obligation. Obviously, God has promises and God will fulfill his promises. Obviamente Dios tiene promesas y va a cumplir sus promesas, pero nosotros no podemos obligarle a Dios a responder de acuerdo a nuestros deseos. But we have no way of requiring and forcing God to respond in the way that we desire. Entonces, sí debemos de hablar de disciplina y esfuerzo, pero si no tenemos cuidado vamos a caer en un legalismo que no destaca a la misma vez la incapacidad del hombre por sí mismo de cumplir lo que Dios dice y la necesidad de la gracia de Dios para obedecer los mandamientos de Dios. If we're not careful, we will stress our discipline and effort to such a level that we fail to emphasize as well man's inability to obey God's commands without God's grace. Entonces, tengamos cuidado y tenemos que seguir adelante porque el tiempo se nos va. Otra manera que debemos de aplicar es específico versus general. Another way that we need to apply is specific versus general. We want to apply specifically. Vague applications have very little impact. Aplicaciones generales tienen muy poco impacto. De hecho, yo destaco la diferencia entre la exhortación y la aplicación. I like to highlight the difference between exhortation and application. La exhortación es general. Ten más fe, ama a Dios más, sé más espiritual. Exhortation is more general. Have more faith, love God more, be more spiritual. But that's not application. Eso no es aplicación, porque la aplicación entonces me ayuda a entender cómo esto se ve el lunes en el trabajo y el martes en la casa y el miércoles en la escuela. So application should help me describe to the people how it looks like at work on Monday, at home on Tuesday, at school on Wednesday, etc. Y recuerden, la aplicación específica no tiene que ser solamente conducta. Specific application doesn't only have to be directed to our conduct, to our behavior. It can be directed to our heart and our head as well. Puede ser dirigida también a nuestra cabeza y a nuestro corazón. Ahora, a veces la aplicación específica va a ser obvia. Sometimes specific application will be very obvious. El otro día con nuestros hijos estamos leyendo el libro de Proverbios y había un versículo sobre una balanza justa. Y un peso justo. We're reading Proverbs with our kids after lunch, and the other day we read a verse about having a just weight
and a just balance. Bueno, creo que nadie el día de hoy está luchando con una balanza justa. I don't think anybody today is struggling with whether their balance and their weight is going to be a just weight. But the application is pretty obvious, right? Pero la aplicación es muy obvia, ¿no? A nuestra vida, de ser justos, de ser íntegros en nuestro trato laboral, that we be just and righteous in our dealings at work. Es muy obvio. Pero hay otros donde no es tan fácil la aplicación, ¿no? Si leemos sobre la carne sacrificada a ídolos, things like meat sacrificed to idols, I don't think anybody today is struggling with meat sacrificed to idols. No hay nadie que hoy esté batallando con carne sacrificada a ídolos, ¿verdad? Pero ¿a qué áreas de la vida se puede hacer aplicación legítima? Se puede aplicar a asuntos como temas de adoración o temas de vestuario, o a qué temas aplica, a cuáles no. Hay mucho debate. Can we apply those principles to worship or to issues of dress or to other issues? There's a lot of debate about where that passage can be applied to our lives today. Y esto requiere entonces que nosotros hagamos un serio y una profunda reflexión teológica. This requires that we do some pretty serious theological reflection to know where and how we can draw those applications in. And so a third way that we want to apply, or that we can contrast proper and improper application, is that we want to tie our application to the text versus personal bias. Otra tercera manera que podemos nosotros contrastar una buena aplicación con una aplicación incorrecta es que queremos que nuestra aplicación sea ligada al texto y que no sea en base a sesgo personal, en base a prejuicios personales. Todos nosotros tenemos textos que los hemos escuchado aplicados a cierto tema tantas veces y lo hemos aplicado a ese tema nosotros mismos tantas veces que nosotros sabemos que eso es lo que el texto quiere decir. We all have a certain text that we've applied in a certain way. We've heard it applied, and we've applied it ourselves in a particular manner so many times, we just know that that's what the text actually means. And maybe it doesn't mean that. Y quizás no signifique eso. Y quizás no lo puedas aplicar de esa manera. We may not be able to apply it that way. And so what we need to do is to tie our applications to the text. Tenemos que ligar nuestra aplicación al texto. Y es aquí otra vez donde regresamos a ese concepto de que el texto en su contexto histórico, con la intención del autor y con la ocasión del libro, me da los parámetros para la aplicación. And so this is where we go back to that concept we mentioned earlier, that the text, with its historical context, with the occasion of the letter, with authorial intent, it gives me the guidelines for how I should apply the text. Muchas veces lo que encontramos es que nos apegamos al texto en la explicación. En el momento de la aplicación decimos, bueno, pues ya. Entonces, el texto va en esta dirección y llegamos a la aplicación y de repente, volantazo, y nos vamos en otra dirección completamente. Many times, as we explain the text, we tie our explanation to the text. We're very text-oriented, and yet when we come to application, it's like, well, I don't know what it's supposed to be applied to, and all of a sudden, boom, and we'll go off in another direction. Pero eso es injusto, es incorrecto. La aplicación tiene que estar atada al texto y debe seguir una línea consecuente con la explicación del texto en su contexto original con la intención del autor. So we need to make sure that our application follows in the same line, the same direction that the text has already provided for us in its historical context and with its occasion and everything else that we've mentioned. So we've kind of hit a lot of topics today, right? Pues hemos visto muchos temas el día de hoy. Espero que por lo menos 2 o 3 cositas por ahí se nos hayan quedado. Right? I hope that maybe 1 or 2 things will stick a little bit. And again, I'd like to encourage you to purchase some of these books that I recommended. Maybe during the break we can leave the books up there and you can read them.
Les animo a leer algunos de estos libros. Quizás durante el descanso podemos poner la imagen ahí. Pero lean, estudien. ¿Por qué? Bueno, termino con esto, ¿verdad? Termino con esto. Procura con diligencia. Procura con diligencia. La palabra procura con diligencia es una sola palabra en griego. Spoudazo es la palabra. Spoudazo. Significa hacer tu máximo esfuerzo. Se usaba esta palabra cuando los atletas corrían en los Juegos. En aquel tiempo, ¿verdad? Los precursores de los Juegos Olímpicos, cuando daban vueltas al estadio, tenían que dar 10 vueltas en una carrera y cuando llegaban a la última vuelta, todas las personas que estaban ahí se ponían de pie y a una sola voz gritaban, spoudazo, spoudazo, spoudazo. Ese es el nivel de esfuerzo que Dios requiere de nosotros, como un atleta que está en la última vuelta, que está llegando a la línea. Y todos hemos visto imágenes de esos atletas en maratones, ¿verdad? Que llegan a la línea y nada más cruzan la línea y se desploman. No tienen la capacidad ni de ponerse de pie. Ese es el esfuerzo que Dios requiere de nosotros. ¿Y cuál es el esfuerzo entonces? Que nosotros usemos bien la palabra de verdad. The Greek word that's used there is the word spoudason. And it was used in New Testament times in the Greek games as athletes would run their races and they'd go around the stadium 10 times. And as they reached that last lap around the stadium, the whole stadium would stand up and yell, spoudason, spoudason. And that's the type of effort that we have to make as we study God's Word, that we use well, that we use correctly, que usemos bien la palabra de verdad. Esta es la principal vara de medición que Dios va a usar para evaluar tu ministerio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. This is the primary ruler that God is going to use as He evaluates our ministry. We are to guard ourselves and guard our teaching. Usemos bien la palabra de verdad. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, preciosa palabra, poderosa palabra que transforma nuestras vidas, Padre. Te pido que tú nos hagas diligentes, obreros, que usemos bien la palabra de verdad y que podamos llegar entonces a tu presencia y escuchar esas palabras, bien, buen siervo y fiel. Señor, que aprobemos. Que ninguno de nosotros llegue a reprobar porque hemos usado incorrectamente tu palabra. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.